Hay una pregunta fundamental que todos deberíamos hacernos. ¿Quién pone las reglas del juego en nuestra relación con el gobierno? Hoy vamos a desglosar justamente eso, esa relación clave que define nuestros derechos y deberes frente al Estado, que es el corazón del derecho administrativo. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Y bueno, para eso existe el derecho administrativo. Es el que establece el manual de instrucciones para todo, desde algo tan cotidiano como renovar la licencia de conducir hasta los grandes límites sobre lo que puede o no puede hacer una agencia gubernamental. A ver, para entender esta dinámica, primero tenemos que conocer a los jugadores, así que empecemos por la pieza más grande del rompecabezas, el propio Estado. Y aquí está el punto clave. La administración pública no es una idea abstracta allá arriba en las nubes, no. Es el motor del gobierno funcionando, el que vemos todos los días. Los hospitales, las escuelas, la policía, es, digamos, la maquinaria que nos da servicios y se asegura de que se cumplan las reglas. Ok, tenemos esta maquinaria gigante. Pero, ¿cómo se organiza algo tan complejo? Pues resulta que, en general, todo se reduce a dos modelos principales que definen cómo está armada. Pensemos en un árbol, es la mejor forma de verlo. La centralización es como un árbol con un solo tronco, fuerte y único. Todo el poder sale de ahí, y las decisiones bajan en línea recta. En cambio, la descentralización es como si a ese árbol le crecieran ramas muy grandes y robustas, cada una con su propio nivel de independencia. Y lo más interesante es que esto de la descentralización no es un interruptor de prendido o apagado, es más como una perilla de volumen. Hay diferentes niveles. Va desde una autonomía mínima, que se conoce como autarquía, que no es más que la capacidad de administrarse a uno mismo, hasta una independencia organizacional prácticamente total. Entonces, si hay tantas ramas autónomas, ¿qué evita que cada una se vaya por su lado? Bueno, para eso existe la tutela administrativa. Es el pegamento que une todo. Es la forma en que el gobierno central se asegura de que el árbol crezca de forma armónica. Por ejemplo, una universidad pública tiene autonomía, sí, pero el Ministerio de Educación todavía puede fijar las grandes directrices nacionales que debe seguir. Perfecto. Ya entendimos cómo se organiza el poder del Estado. Pero, y este es un gran pero, el poder no existe porque sí. Existe por y para algo. La pregunta ahora es ¿a quién sirve y a quién afecta? Es momento de darle la vuelta a la moneda. Y eso nos trae de lleno al otro gran protagonista de esta historia, el ciudadano. Cada uno de nosotros, a quienes la ley, en su lenguaje técnico, llama el administrado. Y esta idea es potentísima. De verdad, le da la vuelta al guión por completo. No se trata de que el Estado existe y nosotros simplemente obedecemos. No, la cosa es al revés. El Estado existe por nosotros. Somos su razón de ser. Bien, ¿y todo esto en qué nos deja legalmente? Nuestra posición frente al Estado es como un baile constante, un juego de equilibrio entre lo que podemos exigir y lo que se espera que cumplamos. Este cuadro lo resume a la perfección. Por un lado están las situaciones activas, que son nuestros poderes, desde un derecho subjetivo, que es poder exigirle al Estado algo muy concreto, como el pago de una pensión, hasta un interés legítimo, que nos da voz para opinar en decisiones que nos afectan. Y por el otro lado, claro, están las situaciones pasivas, nuestros deberes. La obligación de pagar impuestos es el ejemplo más claro. O la carga, que es eso que tenemos que hacer si queremos obtener un beneficio, como juntar todos los papeles para un trámite. Y para que esto no se quede en teoría, veámoslo en la vida real. Cuando alguien decide emprender y abrir un negocio, está ejerciendo su libertad. Si nos llega una multa que consideramos injusta y presentamos un recurso de apelación, estamos ejerciendo un derecho. O cuando los vecinos se organizan para participar en una audiencia pública sobre una construcción, eso es ejercer un interés legítimo. Básicamente son nuestras herramientas para defender lo nuestro. Y ahora, la otra cara de la moneda, los deberes. La obligación de pagar impuestos, bueno, esa la conocemos de sobra. La sujeción, que es aceptar la autoridad del Estado en ciertas situaciones, como en un control policial justificado. O la carga, como decíamos, si se quiere obtener una licencia, hay que presentar la documentación correcta. Son al final las reglas del juego que aceptamos para que la sociedad funcione. Al final, todo se reduce a esto, a un delicado equilibrio. Pensemos en el derecho administrativo como un árbitro que está en medio de una cancha, moderando la tensión constante entre el poder del Estado y los derechos de la gente. Su misión es encontrar ese punto justo donde el gobierno pueda actuar con eficacia para el bien de todos, pero sin pisotear las libertades y derechos que nos hacen individuos. Es una búsqueda que nunca termina, un balance constante. Y esto nos deja con una pregunta final, una que va mucho más allá de los libros y la teoría, en nuestro día a día.
en nuestra realidad, ¿hacia dónde sentimos que se inclina la balanza? ¿Hacia el poder del Estado o hacia los derechos del ciudadano? La respuesta a esa pregunta define, ni más ni menos, la clase de relación que tenemos con el poder. Muy buenas. Hoy vamos a meternos con un concepto que es fundamental para entender cómo se organiza el poder en un Estado. Vamos a hablar de los grados de autonomía, es decir, cómo el gobierno puede delegar tareas y responsabilidades sin, claro, perder el control. Vamos a analizar los distintos niveles de independencia que hay en la administración pública. Venga, para empezar, lancemos una pregunta que es la clave de todo esto. ¿Cómo lo hacen los gobiernos para delegar poder, para que todo sea más eficiente, pero sin que la cosa se desmadre y pierdan el control? Es un equilibrio bastante delicado, ¿verdad? Pues la respuesta a esa gran pregunta está aquí, en este concepto, la autonomía administrativa. Básicamente, es el poder que se le da a las entidades públicas para que se gestionen ellas solitas. Pero, y aquí está el quid de la cuestión, con diferentes niveles de independencia. Para que lo entendamos bien, vamos a imaginarlo como una pirámide que iremos construyendo juntos, desde la base hasta la cúspide. Y aquí la tenemos. Esta pirámide va a ser nuestra guía. Nos va a ayudar a visualizar perfectamente cómo se estructura esa delegación de poder. Cada escalón, como podéis imaginar, representa un poquito más de libertad. Venga, pues empezamos por abajo, por los cimientos de nuestra pirámide. El primer grado de autonomía. Este es el punto de partida y se caracteriza, como ya os podéis imaginar, por una libertad bastante limitada. Este es el nivel más básico, el más controlado y por eso mismo el más habitual en la administración. Es la forma más segura que tiene el Estado de delegar tareas muy concretas sin ceder ni un ápice de poder de decisión importante. El nombre técnico es autonomía administrativa o mínima. Y el nombre, la verdad es que le va al pelo porque hablamos de la forma más elemental de independencia. Por ejemplo, podríamos pensar en una jefatura provincial de tráfico. Su trabajo es ejecutar las normas, pero en ningún caso crearlas. ¿Y en la práctica esto qué quiere decir? Pues para empezar, que su poder se limita a funciones puramente administrativas, nada de política. Además, están siempre ligadas a una entidad superior como un ministerio que las vigila muy de cerca. Una buena analogía, para que quede claro, sería la sucursal de un banco. Tiene margen para gestionar el día a día, pero siempre siguiendo las directrices de la sede central. Muy bien. Subimos un peldaño en la pirámide. Llegamos al segundo grado. Y aquí la cosa se pone más interesante, porque ya no hablamos solo de administrar. Aquí entra en juego el poder político. Ahora nos situamos justo en el medio de la estructura. Este es un punto de equilibrio clave, a medio camino entre la dependencia total del poder central y la libertad para tomar decisiones propias. A este nivel se le llama autonomía política de gobierno o media. Y las palabras clave, claro, son política y gobierno. Esto nos indica que hemos dado un salto cualitativo importante. Un ejemplo muy claro podría ser una universidad pública, que tiene capacidad para elegir a su rector o diseñar sus propios planes de estudio. Aquí el cambio es brutal. Estas entidades ya tienen funciones de gobierno, lo que significa que pueden fijar algunas de sus propias políticas. Y ojo, esto es crucial, están sometidas al control de la ley, por supuesto, pero ya no a un control jerárquico. Es decir, nadie de arriba les dice cómo tienen que hacer su trabajo. Si seguimos con la analogía de la empresa, esto sería como una sede regional con poder para tomar decisiones estratégicas para su zona. Y con esto llegamos a la cima de la pirámide, al nivel más alto de autogobierno. Este es el máximo grado de independencia que una entidad pública puede tener sin ser, el propio Estado. En este punto, la relación casi se invierte. Aquí, la norma es la autogestión y el control del gobierno es la excepción. Un control que se limita a vigilar que se cumpla la ley y poco más. Su nombre lo dice todo. Autonomía organizativa o plena. La palabra plena es clave, claro. Significa que estas entidades pueden dictar sus propias normas y organizarse como quieran. El Banco de España es un ejemplo perfecto. Necesita ser totalmente independiente del gobierno de turno para poder hacer bien su trabajo de supervisión. A ver, estas entidades tienen el poder de crear su propia estructura, sus propias reglas. Es el nivel más alto de autogobierno, como decíamos. Y lo más importante, no están subordinadas a ningún otro órgano administrativo. La analogía perfecta sería una empresa filial totalmente independiente, que opera con sus propias reglas y solo rinde cuentas ante la ley y sus resultados. Bueno, ya hemos construido nuestra pirámide. La tenemos completa. Pero, a ver, ¿por qué es tan importante todo este sistema de grados? ¿Para qué sirve en el mundo real? Vamos a verlo. Este cuadro es genial porque resume de un solo vistazo todo lo que hemos hablado. Nos permite ver el patrón súper claro. A medida que aumenta el poder, que pasa de ser solo administrativo a ser de autogobierno, ¿qué pasa? Pues que el nivel de control del gobierno central disminuye.
Más poder, menos control directo. Es así de simple. Entonces, la idea clave, el gran titular, es este. El sistema no es aleatorio. Está pensado para crear un equilibrio entre la necesidad de control del gobierno y, por otro lado, la necesidad de tener servicios públicos que sean eficientes y especializados. En resumen, permite que el sistema sea flexible sin que se convierta en un caos. Y para terminar, os dejo con una reflexión. En un mundo que no para de cambiar, con retos tecnológicos, sociales, económicos, ¿creemos que este equilibrio entre autonomía y control es algo fijo? ¿Algo escrito en piedra? ¿O es más bien una balanza que tiene que estar ajustándose constantemente para poder responder a las nuevas realidades? Ahí queda la pregunta.